con el cálculo de la tarifa de mano de obra directa. Cuando nosotros vamos a determinar cuál es el costo que va a ser cargado en inventario de producto en proceso de mano de obra directa, tenemos que tomar en cuenta la tarifa, de mano de obra, donde nosotros la vamos a multiplicar por la cantidad de horas efectivas que fueron trabajadas durante un periodo determinado. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a calcular esa tarifa? Nosotros podemos tener el control de las horas que se dedicaron al trabajo productivo a través de los controles que existen a nivel administrativo para identificar o cuantificar cuáles fueron las horas que un personal productivo dedicó a una producción, para la redundancia. Ahora bien, ¿cómo hago para calcular la tarifa? La tarifa es un valor que es presentado en dólares sobre horas hombres o bolívares sobre horas hombres, o mejor dicho, monedas sobre horas hombres. Y él va a depender de un numerador y un denominador. El numerador va a ser el presupuesto o el sueldo o vamos a decirlo así, el importe monetario que va a ser designado por el grupo de trabajadores que es considerado mano de obra directa. Y el denominador van a ser las horas dedicadas a la producción, pero tenemos dos tipos de horas con las que nosotros vamos a estar trabajando: horas trabajadas u horas pagadas. ¿Ok? Primero vamos a explicar lo que corresponde al numerador y luego al denominador. Cuando nosotros hablamos de los sueldos y salarios, nos referimos a ese importe que nosotros le pagamos a los trabajadores de mano de obra directa, o que consideramos que ha sido dedicado a la producción de manera efectiva. Es política de la organización determinar qué es lo que se le asigna a un trabajador y qué es eso lo que se le asigna al trabajador va a ser considerado como directo o indirecto. En algunos casos existen organizaciones quienes consideran que los aportes apartados son un valor indirecto porque no es representativo en la nómina del trabajador. Sin embargo, existen organizaciones cuyos paquetes salariales son bastante interesantes, donde se considera el total de los sueldos y salarios para aportes y apartados. Recordemos lo que son los aportes apartados, hechos en una repasadita. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de los aportes, aportes apartados, hacemos referencia de aquel dinero que corresponde a o que es resultado de la contratación de un trabajador, como por ejemplo las vacaciones, las utilidades, el bono vacacional, las prestaciones sociales. Cuando nosotros nos referíamos también al tema de los aportes apartados, hacemos referencia de lo que corresponde a ese valor que uno tiene que erogar en las compañías por tener contratado a un personal. Eso va para entes fiscales, como por ejemplo es el Seguro Social, el INSE, FAO y para ustedes contar. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros pudiéramos tener una variación en las diferentes tarifas, porque en una puedo considerar los sueldos y salarios, como puedo considerar también los sueldos y salarios más los aportes y apartados. Cuando hacemos referencia a lo que corresponde al denominador, ahí si nosotros nos vamos a señalar lo que corresponda a las horas pagadas o las horas trabajadas. ¿Cuál es el criterio para nosotros definir cuándo es horas trabajadas y cuándo es horas pagadas? Cuando nosotros nos referimos a las horas trabajadas, hacemos mención de que un trabajador, por ejemplo, asiste 5 días a la semana a su trabajo, de lunes a viernes, y tiene 2 días de descanso. Eso lo establece la ley. Y el trabajador asiste a su jornada 8 horas continuas, con 1 hora de descanso, ¿ok? Pero, en realidad, ¿qué es lo que nosotros pagamos? Nosotros no pagamos solamente 8 horas, por 5 serían 40, ¿ok? Nosotros no pagamos nada más 40 horas a la semana. Nosotros en este caso pagamos 56. ¿Por qué?
porque los sábados y domingos, aunque no lo trabajen, forman parte de su día de descanso. E igual manera, el patrono lo cancela. Cuando nosotros consideramos que los sábados y domingos son directos, nosotros entonces estaríamos trabajando con horas trabajadas. Cuando nosotros consideramos que los sábados y los domingos son indirectos, es porque consideramos que las horas son pagadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos referimos a las horas trabajadas, entonces, ¿qué decimos nosotros? Un trabajador, vamos a verlo aquí. Un trabajador asiste 8 horas días a la semana son 5, ¿ok? Total horas trabajadas tan sencillo como 8 por 5, 40. Pero puede ser que este trabajador, ¿cuántas horas se le pagan? 8 horas. ¿Ok? ¿Cuántos días a la semana? 7 días. ¿Ok? ¿Cuántas horas realmente nosotros pagamos? 56. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener en este caso dos ejemplos, ¿ok? De lo que nosotros podemos tener como denominador. En algunos casos pueden ser horas trabajadas y en otros casos pueden ser horas pagadas. ¿Cuál es la diferencia de ello? Que en el caso de las horas, ponerlo aquí. En el caso de las horas pagadas, nosotros consideramos que los sábados y los domingos son un costo directo. Es decir, está distribuido esos 2 días de la semana en los 5 días laborables de la semana. Pero si nosotros trabajamos con horas pagadas es porque consideramos que los sábados y domingos son un costo indirecto, señores. ¿Qué es importante también analizar? Hay unos puntos, unas notas, unos puntos que están en el ejercicio que van a alterar un poco esta ecuación, esto que se está viendo aquí. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted va a calcular la tarifa debe ser muy cuidadoso en lo que usted considera como numerador. ¿Por qué? Porque resulta que hay una parte que sí es costo de mano de obra directa y hay otra parte que no es costo de mano de obra directa, aunque sea de mi personal operativo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer yo en ese caso? Debo estar pendiente de varios factores como permisos remunerados. Ellos se restan. ¿Por qué se restan de mi numerador? Porque resulta que fue una erogación en un tiempo que no fue productivo. ¿Ok? Resulta que el trabajador me pidió permiso porque necesitaba ir a buscar la bolsa en la feria y necesitaba retirar el ticket. Entonces él tenía que retirarse a las 4 de la tarde. Yo decidí que saliera a las 12. Esas horas de 12 a 4 no fueron efectivamente productivas. Simplemente yo las pagué porque le di un permiso, pero ese tiempo no fue productivo. Por lo tanto, el costo de ese tiempo de ese trabajador no puede ser considerado como mi numerador para efectos del cálculo de la tarifa. ¿Qué otro valor deberíamos nosotros considerar allí? Lo que corresponde a recargo por hora extra. ¿Qué pasa con el recargo de hora extra? Vamos a situarnos en el caso de un trabajador. Yo decido trabajar, estoy en una producción, me piden permiso, si yo me quiero quedar un tiempo más para poder terminar una producción, yo decido que sí, acepto
a mí acepto la propuesta que me hace mi patrono y decido trabajar un poquito más de tiempo. La empresa me va a pagar a mí unas horas productivas, ¿cierto? Porque evidentemente si yo trabajo 8 horas al día y resulta que me quedo 2 horas más, voy a trabajar 10. Esas 2 horas tienen un valor que corresponde a mi salario por hora. Pero resulta que existen unas condiciones que establece el Estado en la Ley Orgánica del Trabajador, que establece que si yo trabajo horas extras, a mí me tienen que dar un recargo por hora extra. Y existen teóricos que consideran que ese recargo por hora extra no debe ser considerado como un costo de mano de obra directa porque corresponde a una exigencia de la ley. ¿Ok? Entonces, esto no representa tiempo productivo, sino una exigencia legal. Sin embargo, yo, Rubén Castro, como profesor y con criterio propio acerca de esta materia, considero que no debería ser de esa forma. Yo no estoy totalmente de acuerdo con ese criterio. ¿Por qué? Porque resulta que los aportes de apartados también existen porque hay leyes que así lo establecen. Yo quisiera ver realmente cuáles fueran los aportes apartados que las empresas tendrían si no existiesen leyes que así lo establecieran. Dado esas condiciones, yo lo comparo y digo, bueno, pero ¿cómo no? Si yo estoy considerando que mis aportes apartados pueden ser, porque es mi criterio, yo lo establezco como mano de obra directa, ¿por qué el recargo por hora extra no? Es una cuestión importante para evaluar. Ya más adelante, cuando yo decida hacer un estudio, un paper acerca de esto, me gustaría tocar este punto en particular. Pero bueno, para fines didácticos vamos a considerar que ese recargo por hora extra es un costo indirecto, respetando un poco esa posición de ciertos teóricos que señalan que ese recargo no fue por tiempo productivo, sino por una exigencia legal. ¿Ok? Eso también debe ser restado. Todo aquello que sea considerado como una pérdida, ¿ok? Sí, como una pérdida. Nosotros tenemos también que restarlo de nuestro numerador. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que corresponde a ese sueldo que yo estoy pagando a un trabajador que es considerado como pérdida. Eso también debe ser restado de mi numerador. Entonces, ya teniendo claro cómo es el cálculo de la tarifa, cuáles son los asientos correspondientes a la mano de obra directa, vamos entonces a empezar a resolver el ejercicio. Eso lo vamos a hacer en el próximo video, porque estoy tratando de que no sean tan pesados. Nos vemos en nuestra próxima entrega.